Bueno, vamos a ir derecho al mensaje, que este es un servicio especial. Me gustaría que todos los que están en internet nos pongan ahí, pónganse un hola pastor, hola hermano, que sepamos que están conectados, que están escuchando. Sabe que hay algunos que conectan ahí como para parecer que están conectados, pero mientras tanto están haciendo el laundry. ¿Ah? Están lavando la ropa. No, apague el lavarropa ahora o déjelo andando al lavarropa solo. ¿Ah? Y venga, siéntese, escuche la palabra del Señor, porque esta es una palabra especial que Dios nos ha dado para este día. Yo tenía otro mensaje preparado, sin embargo, anoche orando y buscando la dirección de Dios para qué hacer, estábamos viendo si tomábamos la decisión de cancelar el servicio y hacerlo así o no. El Señor me dio esta palabra que se llama el pasajero 277. Parece un nombre, está un buen nombre para una película, ¿eh? El pasajero 277, y como subtítulo dice directo a la tormenta. Y bueno, como estamos pasando una tormenta invernal y tenemos nieve, me pareció muy oportuno poder compartir con todos ustedes esta palabra, que yo sé que va a ser de bendición. Así que escríbanos, pónganos ahí en los comentarios, comparta este video, compártalo con sus hermanos, con sus familiares, mande el link, así se pueden. Recuerden que aún después de que lo hacemos en vivo, esto va a quedar grabado ahí, lo pueden ver después y va a ser una bendición. Yo le aseguro que va a ser una bendición para todos aquellos que se puedan dedicar el tiempo para prestarle atención a lo que vamos a hablar en los próximos 40, 50 minutos. Entonces, vamos a la Biblia y acompáñenme al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro interesantísimo porque es un libro en donde se cuentan los inicios de la iglesia. Ya Jesús había ascendido, Jesús había desarrollado su ministerio, había muerto, había resucitado, había dejado a los discípulos con una encomienda de ir a formar más discípulos, de levantar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y empezamos a ver a lo largo de todo el libro de los Hechos cómo empiezan a aparecer personajes que cambiaron su vida a raíz del encuentro con Jesús. Vemos a un Pedro que era medio rebelde, que era un trabajador de campo, lo vemos ahora predicando como un erudito, hablando de la palabra del Señor. Vemos a un joven Esteban dar la vida por el evangelio y pararse y recibir los golpes y las piedras y finalmente la muerte por aquel Señor que había conocido. Y vemos a un personaje que nos va a dejar algunos de los libros más importantes de la Biblia, un hombre que se había dedicado a cazar a los cristianos, que se llama Saulo de Tarso. Él tiene un encuentro con Jesús y su encuentro con Jesús le cambia la vida, y ahora ya no se llama Saulo, ahora se llama Pablo. Y Pablo empieza a predicar el evangelio, y vemos que predicar el evangelio para Pablo no fue gratis. Algunas de las historias más interesantes y más terribles del precio que a veces cuesta predicar el evangelio lo vemos en la vida de Pablo. La cantidad de cosas: azotes, naufragios, peleas, intentos de muerte, lo apedrearon, lo dejaron por muerto un montón de veces, y lo encarcelaron otro montón de veces. Sin embargo, él siempre predicaba y daba la palabra que Dios le había puesto, porque él entendió, como él mismo lo escribe después, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces tenía claro a quién servía y a quién le pertenecía. El libro tiene 28 capítulos y es el único libro de la Biblia prácticamente que no tiene un final como tal. No dice aquí termina, amén, no dice nada de eso, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo hoy. Lo seguimos escribiendo tú y yo cuando hacemos la obra de Dios, cuando servimos a Dios, cuando trabajamos a Dios. Estamos extendiendo de una manera. Yo creo que de alguna manera en algún lugar en el cielo hay alguien tomando el relato de todo lo que hacemos cada uno de aquellos que servimos a Dios. No solamente los pastores, sino de todos los obreros, todos los líderes, todos aquellos que sirven en cualquier área, y vamos extendiendo el libro de los Hechos, y algún día tendremos la oportunidad en la presencia de Dios de poder leer esos relatos y regocijarnos de todo lo que Dios hace con nosotros, porque este es un trabajo de Dios y es Dios el que nos lleva adelante. Ahora, Hechos 27 marca el comienzo del final de lo que quedó registrado en este libro, porque Pablo había sido encarcelado y tenía que llegar a Roma. Era su destino llegar a Roma para poder testificar allí en Roma. Y en Hechos 27 vemos que está en pleno viaje
está moviéndose de una ciudad a otra, lo llevan por barco. Recuerde que en esa época los barcos no eran como los de ahora. Y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer todo el capítulo. Yo sé que hoy estaba relajadito ahí en su sillón, así que puede acompañarme, busque su Biblia y lea conmigo el capítulo 27 del libro de Hechos. Dice así: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los que pusieron bajo la custodia, y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el pueblo de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Un detalle interesante es que, según los teólogos, quien está escribiendo esto es nada más y nada menos que el doctor Lucas, que después escribe el Evangelio. Lucas viajaba con Pablo, acompañó a Pablo en este viaje y estaba escribiendo, tomando el relato. Era un escritor tremendo que no se le escapaba ningún detalle. Versículo 3 nos dice Lucas: al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Sicilia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría que iba con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas, alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Al próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda.
Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en muchos días. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo le dijo al oficial en mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tribulación redujo aún más el paso del barco y echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar hasta la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron la vela de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hacia la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieron a tierra firme. Los demás, evidentemente los que no sabían nadar, se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Yo sé que hemos tomado algunos minutos de más, pero hoy tenemos tiempo. Quería leer la palabra del Señor y dígame si esto que hemos leído no podría ser una película de Hollywood, tremenda, una película de acción. Cuando estoy leyendo este capítulo, yo creo, de hecho, no se me ocurrió si no le hubiera dicho a los chicos allá, es como que uno siente las olas y el ruido del viento y se imagina las olas golpeando las rocas y la desesperación de la gente, tal vez algún ave cantando alrededor de alguna de esas gaviotas que saben estar, y sintiendo el barco, ¿no?, siendo azotado por la tormenta. Esta historia
Es muy importante porque estamos comenzando un año nuevo con una visión renovada en nuestra iglesia de Desarrollo Cristiano, en la que hemos sido llamados por Dios a hacer luz, y hemos hablado en los días anteriores acerca de todo lo bueno que nos espera. Nos espera un año en el que vamos a hacer luz. Mañana comenzamos, como decía mi esposa en los anuncios, comenzamos a trabajar con este programa que se llama Amor en Acción, junto con la gente del National Youth Advocacy Program, y vamos a darle shelter, vamos a darle refugio, una casa, un hogar a niños que están en la frontera, sin sus papás, sin su familia, niños que han entrado solos al país y que por el espacio de meses a veces tienen que esperar hasta que encuentren y se pueden reencontrar con su familia. Y Desarrollo Cristiano va a estar participando activamente para darle hogar a esos niños, y yo creo que es una manera tremenda de ser luz, de poder brillar, de poder ayudar a la gente. Ahora, hermano, también te tengo que decir que a lo largo del año va a haber oposición, las tormentas van a estar. Ninguno de nosotros esperaba este viernes, cuando terminamos el ayuno, ni esperábamos el martes o el domingo pasado de que el servicio de hoy iba a tener que cancelarse por la nieve. Ninguno lo esperaba. Las tormentas son imprevistas, como leímos recién en el mismo pasaje. Dice que el clima cambió abruptamente, en el versículo 14 lo dice. Cambió de golpe, cambió de repente, todo parecía bien, parecía propio para lanzarse, para salir, pero les sorprendió la tormenta. La tormenta llegó y empezó a golpear, y dice que los desvió, los sacó del curso que iban. Ellos querían refugiarse. Acuérdense que en esa época no había GPS, no había un montón de cosas. Ellos trataban de ir cubriéndose del viento a lo largo de las islas, pero este viento que se llama Euroclidón, esa es la palabra, Euroclidón es el nombre en griego que se le da a ese viento. Golpeaba por todos lados y los llevó lejos de la costa, los llevó mar adentro. Esta historia nos recuerda que a lo largo de la vida hay días hermosos, llenos de luz y con una brisa calmada, pero también hay días con nubarrones, hay días en los que el frío se hace presente, como en el día de hoy, donde está realmente frío. No aquí dentro, porque aquí dentro estamos con la calefacción prendida, pero allá afuera está frío, ¿ah? Y esta historia nos recuerda que hay tormentas repentinas que pueden cambiar la tranquilidad de la vida y crear un estado de zozobra que nos trata de robar la paz. Y hay veces que estas tormentas cambian el rumbo de nuestra vida para siempre. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el que estás navegando? Yo recuerdo, me viene a la memoria hace años atrás, hace 10 años ya, que fuimos a un crucero con mi familia y la pasamos lindo, y fue un crucero de 7 días, y uno de esos días nos tocó una tormenta, y aquel barco enorme que parecía un edificio de apartamento flotante empezó a sacudirse para un lado y para el otro. ¿Cómo te sentirías si te avisan que el barco va rumbo directo a la tormenta? Que va directo a la tormenta, que es probable que naufraguen, que la tormenta es feroz, que los días que se vienen no van a ser fáciles. ¿Cómo reaccionarías tú? Te lo pregunto porque estamos en un tiempo en donde lo que escuchamos todos los días en la televisión son presagios de mal. Estamos en un tiempo en donde las noticias no son buenas. La única noticia que permanece buena es la del Evangelio. Son las buenas noticias del Evangelio. Pero ¿cómo reaccionarías? ¿Reaccionarías con miedo? ¿Reaccionarías con temor, con desesperación, con ansiedad? Porque yo te quiero decir algo. Yo estoy viendo la reacción de Pablo, y Pablo reaccionó como lo hizo siempre. Yo quiero recordarte que este Pablo que está como protagonista de esta película increíble es el mismo Pablo que, después de haber sido azotado y encerrado en un calabozo de más adentro, se pone a cantar alabanzas a Dios y las puertas de la cárcel se abren. Es el mismo Pablo que, después de haberlo azotado, decide volver a la ciudad de donde lo habían echado para seguir predicando el Evangelio, a pesar de que lo habían amenazado de muerte. Este Pablo, las veces que estuvo preso, terminó siendo el carcelero, terminó dando órdenes en la cárcel, terminó siendo el que salvó la vida aún del mismo carcelero.
Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo él el juez que ponía en aprietos a aquellos que estaban delante de él. Ahora véanlo aquí en el barco. Él llega como un prisionero y de pronto lo vemos tomando el lugar del capitán, dando órdenes en el barco y decidiendo lo que había que hacer. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir huyendo, a tirarse por la borda y subirse y robarse el barco, el bote de salvavidas, él les invita a calmarse, a comer, a tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco. Hermano, yo quiero que entiendas esto. Este Pablo del que te estoy hablando estaba seguro en el barco aún en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque sabía que en el barco no eran 276 como nos dice Lucas. En el barco había un 277. Estaba el pasajero 277 y ese pasajero era el Señor Jesús. Ese pasajero era el Señor Jesús, que estaba metido en esta historia de la misma manera que está metido en tu historia en el día de hoy. El pasajero 277 era el Señor Jesús. Estaba ahí, dice que se le presentó el ángel del Señor, que yo personalmente creo que era el Señor Jesús. Él estaba ahí y le dio paz y le dio palabra. A veces nos olvidamos que en medio de las tormentas el Señor se embarca con nosotros y se sube a nuestra barca. Como le pasó a los discípulos. ¿Se acuerdan? Los discípulos habían salido solos en el barco a cruzar el mar de Galilea cuando se levantó la tempestad. Pero Jesús vino caminando por el agua. Jesús se mete. Escuchen, quiero darte una palabra a los que nos están viendo por internet y a todos los valientes que ahora se han agregado algunos más. Bienvenidos a los que ya están llegando. Escuche, nuestro Señor Jesús no nos deja solos en la tormenta. Él se sube a la barca aunque hayamos partido solos, aunque hayamos entrado a la tormenta a causa de nuestra culpa. Diga conmigo está el pasajero 277. Está con nosotros, está con nosotros. Hay tormentas que no avisan y hay tormentas a las que nos metemos nosotros solitos por cabeza duras. Aún así, en su misericordia, Dios siempre nos acompaña. Y de eso quiero darte algunos detalles. A veces el barco, y esto quisiera que te recordaras, si lo puedes anotar, ahora estás en tu casa, la mayoría está en su casa, y anote. El barco a veces va directo a la tormenta por nuestras propias malas decisiones. Pablo les advierte. Fíjese, hay esos versículos que leímos recién. Pablo les dice al capitán del barco, le dice al soldado que estaba a cargo de los prisioneros: el tiempo está malo, el otoño está demasiado avanzado, no es bueno que salgamos. Si salimos vamos a naufragar. Si salimos vamos a naufragar. ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención esto? Y le voy a dar un par de paralelos que yo siento que suceden con la realidad de ahora. Primero, encuentro a un Pablo que siempre está dando buenas noticias, un Pablo que está hablando bendición, un Pablo que siempre está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios está con nosotros, que Él es nuestra fuerza, que Él nos da el escudo de Dios, que nos da la armadura de Dios. Ese mismo Pablo ahora está hablando lo que podríamos considerar un discurso negativo. Está diciendo: no salgamos, porque si salimos vamos a naufragar. Yo quiero decirte algo. Nuestro trabajo como hijos de Dios a la hora de ser luz también incluye dar las advertencias de parte de Dios que Dios nos manda a dar. Yo estoy seguro de que Pablo no solamente dijo eso porque conocía los tiempos, porque vio el mar yo estoy seguro que que él tenía una palabra de Dios, que Pablo tenía una palabra de Dios. Por eso él dijo: hermanos, soldado, capitán, no salgamos. Y ¿sabe qué? Yo veo en el capitán, veo en el capitán del barco, veo en el capitán del ejército que estaba ahí, veo la misma reacción que muchas veces vemos en la gente que está a nuestro alrededor. Se tomaron en menos la palabra del hombre de Dios
Hay mucha gente que se ríe cuando nosotros como pastores decimos no hagan tal cosa, porque si hacen esto, y algunos toman esto como que es una palabra de maldición, como que les estamos maldiciendo. Yo recuerdo, se me viene a la mente muchos matrimonios a los que le hemos dicho, hey, trabajen en esta área, comuníquense más, no sigan teniendo estas conductas, no es bueno que ustedes hagan esto porque va a causar problemas en el matrimonio. Y cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que se mete el adulterio, la mentira dentro del matrimonio, y nosotros no es que fuimos pájaros de mal agüero, como dicen ahí. Es que los que tenemos la revelación de Dios, la unción de Dios para ministrar, a veces vemos cosas que los demás no ven porque estamos viéndolos de afuera. Cuando nosotros como pastores decimos, hey, pon un poco más de disciplina a tus hijos, no permitas que hagan esto, tráelos a la iglesia, no los dejes en casa porque se van a desviar del camino. A veces la gente nos mira y dice, no, pastor, es que usted no entiende, usted no sabe. Pero cuando pasa el tiempo, esa misma gente es la que viene llorando a decirnos, pastor, ore por mi hijo que está en malos caminos. Y Pablo, cuando empieza a hablar con ellos, les dije, hubiera sido mejor, dice Pablo. Diga conmigo, hubiera sido mejor. Hubiera sido mejor que escucharan lo que les dije y que no estuviéramos teniendo esta pérdida. Escucha, hermano, hay pérdidas que a veces tenemos que no deberíamos tener. Pero es que hay veces que nuestra, iba a decir cabeza dura o necedad, no sé cuál de las palabras, pero no quisiera que nadie se siente ofendido, pero déjeme decirle algo, la palabra nos confronta hoy, pero nuestras decisiones obstinadas a veces nos llevan directo a la tormenta, cuando no deberíamos estar ahí. Ellos consideraron en su sabiduría humana que era mejor moverse de ese puerto porque pensaron que ese puerto no era seguro para quedarse. Dígame algo, ¿usted cree que cuando estaban viendo que el barco se estaba rompiendo, que iban a naufragar, cuando se vieron que perdieron toda esperanza, me imagino que aquel puerto que les pareció inseguro les debe haber parecido el mejor lugar del mundo para estar, ¿sí o no? Y a veces nos pasa a nosotros también. Con tristeza digo que hay mucha gente que toma decisiones apresuradas, las toma en los sentimientos humanos, se sienten mal y ¿qué hacen? Se van de la iglesia, se apartan de los caminos del Señor, se enojan, se separan de la familia, se divorcian, toman decisiones radicales. Y después con el tiempo se arrepienten porque ven para atrás y se dan cuenta que donde estaba no era tan malo después de todo. Y ahí es cuando el orgullo juega un papel muy importante y a veces no nos permite regresar. No nos permite humillarnos delante de Dios y a veces también de los hombres y volver atrás a tratar de rescatar lo que dejamos en el pasado. Los criterios humanos, hermanos, la sabiduría humana para manejar las crisis no son suficientes. Podemos tener el mejor asesoramiento de psicólogos, pero yo quiero decirte algo, cuando Dios se mete en el asunto y nosotros le damos el control a Dios, la vida se puede salvar. Lo que parece que estuviera perdido se puede salvar. Tenemos que escuchar el consejo de Dios. Usted que está en su casa y lo que estamos aquí, diga, yo tengo que escuchar el consejo de Dios. Pablo le dijo, no salgamos. Te pregunto, en la tormenta financiera, cuando vienen los problemas financieros sobre tu casa, ¿cuál es el consejo que escuchas para resolverlo? Cuando la tormenta conyugal golpea el matrimonio, cuando de pronto te descubres que lo que pensabas que era tan sólido no está tan sólido, ¿a dónde vas a buscar refugio? ¿Qué vas a hacer? ¿Haces lo mismo que hizo tu papá o lo mismo que hizo tu mamá y optas por el divorcio, por abandonar la casa? Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando en las situaciones difíciles no ves la mano de Dios? Porque a veces nos sucede que no estamos viéndola, es tanta la tormenta. Dice que, no sé si se acuerdan, leímos recién que dijo que las nubes cubrieron el sol por muchos días. No se veía el sol, no había esperanza. Hay veces que la tormenta, hermanos, yo creo que muchos de ustedes se pueden identificar en esto con lo largo que ha sido esta pandemia y todo esto del COVID y las distintas variedades y no sé cuánto. A veces pareciera que la tormenta no tiene final, que no se ve esperanza. ¿A dónde va
vas a ir a buscar refugio cuando necesitas fortaleza en tu vida? Te pregunto porque cuando surgen los conflictos, la respuesta de la gente más natural es no venir a la iglesia. He escuchado algunas personas que han dicho: pastor, es que no estoy bien para ir a la iglesia. ¿Y desde cuándo hay que estar bien para ir al hospital? Fue una pregunta que yo le hice a un consultorio de doctores de aquí de la Lawrenceville hace algunos días atrás, cuando fui a hacerme atender y no me quisieron atender porque tenía un poquito de dolor en la garganta. Y me dijeron: no, puede ser COVID, no le vamos a atender. Y yo le dije: ¿desde cuándo hay que estar sano para venir al médico? Hermano, este mundo está torciendo las cosas. El miedo nos hace ver las cosas al revés. Hermano, ¿a dónde vas a ir a buscar control? ¿A dónde vas a ir a buscar ayuda? Si no es a los pies de Jesús, si no es a los pies de Jesús, si no es a la presencia de Dios. Ellos cuando vieron que estaba la costa ahí, no les quedó otra que rendir el control de la nave a las manos de Dios, y soltaron las anclas, levaron las velas y dijeron: Señor, tú dijiste que nadie se iba a perder, vamos a tener que confiar en ti. No nos queda otra que confiar en Dios. Diga conmigo: nos conviene confiar en Dios. Nos conviene. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Sabe qué es fíate de Jehová? Confía. Trust him. Confía en Dios. Créele a Dios. No solamente confía en que Él está ahí, cree lo que dice Dios. Que si Dios dice que las cosas te van a ir bien, te van a ir bien. Hace poco que estás en el país, hace poco que estás en esta situación, a lo mejor quedaste viudo, quedaste viuda, a lo mejor falleció alguien en tu familia que amabas y no sabes cómo va a seguir la vida de aquí adelante. Yo quiero darte una palabra de esperanza. Aunque la tormenta sea la tormenta más grande de tu vida, yo quiero decirte de parte de Dios que vas a estar bien. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? No temas, sigue adelante, van a estar bien. Confía en Dios, no confíes en tu propia prudencia. Dice el versículo: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará los caminos. ¿Qué es lo que le dijo el ángel a Pablo? Le dijo: tranquilo, porque es necesario que llegues a Roma. No importa si el viento Euroclidón, que era un huracán, los desvió, los tiró al medio del mar, tal vez la circunstancia, la necedad, la mala decisión, lo que hicieron, los ha apartado del camino. Pero si confías en Dios y sueltas el timón de tu vida y dejas que Dios dirija, vas a volver a estar en el camino. Él enderezará la senda y vas a llegar al lugar donde la bendición de Dios te está esperando. Si lo puedes creer, dale un aplauso a Dios ahí donde estás en tu casa también, porque el pasajero 277 está en casa con nosotros. Aleluya. Cuando el barco va directo a la tormenta, recuerda que Jesús está a bordo. El pasajero 277 está con nosotros. El cristiano verdadero, hermano, es luz y es guía. Escuche, el cristiano, y no dije Jesús, dije el cristiano, aquel que somos pequeños Jesús, díselo hoy. Cristianos, somos pequeños Cristos. Aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, aquellos que hemos sido ungidos por Dios, estamos llamados a ser líderes, a liderar. Estamos llamados a guiar a un mundo que está en tinieblas, porque la luz se usa para eso, para guiarnos, para guiar nuestros pasos en medio de la oscuridad. Tanto el capitán como el centurión ya se habían dado cuenta que en el prisionero Pablo había algo especial. Yo me imagino que ambos, el centurión y el capitán, sentados a lo mejor al lado del timón del barco en medio de la tormenta, se habrán mirado cara a cara, se habrán mirado los ojos y se habrán dicho: ¿cómo no le hicimos caso a Pablo? Estaríamos tomándonos un cafecito con unas tortas fritas en este frío de la nieve. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Por qué no le hicimos caso al hombre de Dios que nos dijo que no nos mudáramos tan lejos de la iglesia?
¿Por qué no le hicimos caso al hombre de Dios que nos dijo que nos comunicáramos mejor en nuestra casa para que el diablo no tuviera lugar por donde meterse en nuestro matrimonio? ¿Por qué no le hicimos caso al hombre de Dios que nos dijo que trajéramos a nuestros hijos a la iglesia y los involucráramos en vez de dejarlos que fueran a hacer solamente deportes o lo que sea, y ahora mi hijo estaría en los caminos del Señor? ¿Por qué? Pero Pablo, en medio de todas esas circunstancias, tenía la paz de saber que Jesús, el pasajero 277, estaba en el barco. Y título, escuche, título y jerarquía no son necesariamente liderazgo. Había un capitán y un centurión, mucho título, pero a la hora de la tormenta ni siquiera el capitán del bote, que sabía de cosas del mar, sabía qué hacer. Se rindieron. Usted leyó cuando dijimos se rindieron, se dieron por vencidos. Y es en ese momento, cuando la sabiduría humana no alcanza, que surgen los líderes de Dios. Gente a veces que no tiene la cultura ni la capacidad que puede tener un capitán para manejar un bote. Gente que a lo mejor no tiene el título de centurión ni la autoridad respaldada por ningún gobierno como lo tenía ese centurión. Pero gente que en el momento en que las papas arden, dicen en mi país, se levanta para iluminar el camino, para traer paz, para traer ánimo y para decir: Dios está con nosotros, vamos a hacer esto en el nombre de Jesús. Esta iglesia se va a convertir en un semillero de hombres de Dios, de líderes que van a guiar a una generación a los pies de Cristo, una generación que no se va a perder, hijos que no se van a perder, nietos que no se van a perder, que van a ser hombres y mujeres de Dios, que van a llegar y van a compartir una eternidad con Cristo cuando Él nos regrese a buscar. Alguien que diga un amén grande ahí, gloria a Dios. Liderazgo es que mientras los demás han perdido toda esperanza de vivir debido a las condiciones dramáticas que podamos estar viviendo, un Pablo se levanta en medio de ellos para levantarle la moral y darles ánimo. Es aquel que en medio de toda desesperanza dice: tranquilos, no teman, todo va a estar bien. La exhortación de Pablo tuvo dos motivos, dos propósitos. Primero les dice: les recuerdo que yo se los dije. Y yo sé, nosotros hemos dado cursos matrimoniales con mi esposa. Y nosotros, cuando hablamos a los matrimonios, muchas veces decimos: no digan te lo dije, porque a veces no ayuda en la discusión. Pero en este caso, Pablo lo dice no para echárselos en cara, sino para dejarles una lección, y es que tenemos que escuchar el consejo de Dios. Porque estas situaciones se vuelven a repetir, la vida es cíclica. Tal vez será una tormenta distinta, será otro puerto, será otro barco, pero otra vez Dios te va a decir: no hagas tal cosa, y la próxima vez es mejor que escuches a Dios cuando te hable. Alguien que diga un amén a eso. Entonces, eso fue el primer propósito. El otro fue animarles en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque iban a tener que nadar. Pablo se los dijo: vamos a perder el barco, pero nosotros no nos vamos. Él sabía lo que iba a suceder. Sabía que un hombre con 14 días de ayuno sin haber comido por 2 semanas no iba a tener fuerzas para enfrentar la batalla. Hermano, qué enseñanza que hay en esto. Hermano, qué enseñanza que hay en esto. Cuando estés pasando por batallas, por luchas, ¿qué haces metido en tu casa mirando videitos de TikTok y de Instagram? Cuando deberías estar alimentándote de la palabra del Señor para que tu hombre interior se fortalezca, porque vas a tener que nadar en aguas turbulentas y necesitas la fuerza de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Pablo sabía esto. Entonces, hermano, usted y yo, que somos los Pablos de este año 2022 y de desarrollo cristiano, tenemos que mirar a la gente
gente que está desanimada y darles ánimo y decirle: hey, ven a la casa de Dios, como dice la canción, ven conmigo a la casa de Dios, ven a llenarte de la palabra de Dios, aliméntate. Hace mucho que no recibes fuerza de Dios y vas a necesitar las fuerzas porque hay un trecho que nadar. Dios nos va a acercar hasta la costa. Dice que los vientos fueron en algún momento buenos porque los llevaron a una costa donde había una playa donde podían sobrevivir, pero Dios no nos sirve las cosas en bandejita. Dios quiere ver nuestro esfuerzo. Dios nos va a poner a hacer nuestra parte. Dios hace la parte imposible. Hay una parte posible que tenemos que hacer nosotros, y esa parte tiene que ver con que hay a veces un trecho que nadar. Es mejor que estemos preparados. Escuche, sin fuerzas nos vamos a ahogar a mitad del camino. Por eso usted ve que hay tanto cristiano que se ahoga a mitad del camino y termina renegando de Dios, quejándose de los pastores, de la iglesia, de los hermanos, y terminan volviendo tristemente a un estado que siempre es peor que del que salieron. Nunca es mejor. Escuche, nadie nunca se aleja de la iglesia para ir a un lado mejor. Nunca. Cuando la gente se aparta de los caminos del Señor, siempre a lo que vuelve es un mundo al que está condenando. En medio de todo esto, tenemos que ver que las tormentas de la vida, para nosotros que somos hijos de Dios, son una oportunidad extraordinaria para llevar el mensaje del Evangelio. En medio de todo este dolor, en medio de todo el miedo al COVID, en medio de todo el miedo a las tormentas, a la nieve, al calor que hace allí en el sur de Sudamérica, que están temperaturas tremendas ahí, que hay gente muriéndose por la ola de calor, todas estas oportunidades nos traen, son extraordinarias para poder hablar del Evangelio, para poder decir en medio de esta tormenta: el pasajero 277 está con nosotros. Puedes aferrarte a Él. Puedes escuchar su voz y recibir paz. Puedes recibir paz. Pablo les dice al centurión, le dice al capitán y a toda la tripulación, a las 276 personas que estaban ahí, que Jesús había estado con él la noche anterior. El ángel del Señor había estado, y que ninguno de ellos moriría, que ni un pelo de sus cabezas se iba a caer. ¡Wow! Y les dice: tranquilos, no teman. Hermano, qué bueno es recibir noticias como esas. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Dios está contigo ahí en tu casa. Yo sé, ahí cerca de donde estás, tal vez hay un montón de cartas que dicen: tienes que pagar, te vamos a quitar esto, te vas a quedar en la calle, fuiste despedido de tu trabajo, el diagnóstico médico que dice que vas a estar mal y que vas a sufrir. En medio de todo eso, la voz de Cristo te dice hoy: tranquilo, vas a estar bien, confía, fíate de Jehová, fíate de Dios, cree que con una semillita de mostaza, una fe del tamaño de una semilla de mostaza, esa montaña, esa tormenta se va a mover en el nombre de Jesús. Crea, escuche y atienda el consejo, porque el ángel de Dios, Jesucristo, sigue trayendo paz en medio de las tormentas, como lo hacía entonces. Amén. La presencia de Dios en la barca trae paz, aleja el estrés, aleja la ansiedad. Hay gente que dice: estoy estresado, que no aguanto más, voy a reventar. Pues bueno, ven a los pies de Cristo y deja tus cargas ahí, empieza a confiar. Lo que pasa es que es muy difícil soltar el timón, hermano. Es muy difícil soltar el timón de nuestra vida y confiar en un Dios al que no podemos ver. Para eso hace falta fe. Fe, así mismo es. Y una fe que no es apariencia. Una fe que se atreve a soltar las riendas cuando el caballo parece desbocado. Una fe que se anima a apagar el piloto automático y decir: Señor, que tus vientos nos eleven, que sea tu viento, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, el que nos guíe, el que enderece nuestras sendas, porque nosotros no sabemos más qué hacer. Señor, vamos navegando directo a la tormenta y el único que me puede cuidar eres tú. Hermano, en este año 2022 va a haber momentos de tormenta y tal vez estés
apuntando. La dirección te lleva hacia directo a la tormenta. Es tiempo de que te alimentes de Dios, te llenes de Dios y estés preparado para lo que pueda venir, porque no estamos solos, de la misma manera que esas personas en ese barco no estaban solos. Pablo se convierte en el capitán espiritual de ese barco y empieza a decir que esos no se vayan, coman, es mejor que hagamos esto. Y ahora, fíjese, el capitán y el centurión dicen, hagamos lo que dice Pablo. Diga conmigo, hay gente que aprende la lección. Hay gente que aprende la lección. Necesitamos aprender la lección. Pablo los anima a comer para que se fortalezcan, porque el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Esto me recuerda un versículo en el que David escribe, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él estaba en medio de problemas, David, cuando escribió esto, y dio una palabra de esperanza. Dijo, Él va a cumplir su propósito en mí. Y yo siempre he querido escribir al lado de ese versículo, a pesar de mí. Él va a cumplir, Dios va a cumplir su propósito en mí, a pesar de mí, que soy el que permanentemente tanto de boicotearlo. Él va a cumplir. Hermano, la mano de Dios va a estar sobre tu vida y Él va a enderezar nuestros pasos para que lleguemos al final. A veces la necedad, hermano, la propia y la ajena. Porque fíjese que Pablo había tenido las cosas claras, pero era prisionero, tuvo que obedecer, y la necedad de los otros los metió en este problema. Hay mucha gente que a lo mejor está viendo hoy este mensaje y la necedad de tu esposo o de tu esposa o de tu familiar o de tus hijos ahora te metieron en problemas. Alguien que insistió en tener una mala vida, insistió en cometer delitos y ahora está preso, y a causa de que él está preso tus hijos están sin padre. Ahora porque él está preso o está enfermo o falleció por no haber hecho caso, por no haber obedecido, por no haber sido sabio, ahora tu familia tiene necesidad. Yo quiero decirte que aunque la necedad de otro te haya arrastrado a la tormenta, aún ahí el pasajero 277 está a tu lado, y si puedes confiar vas a salir adelante. A veces es nuestra propia necedad, aun cuando es nuestros errores, aun cuando somos nosotros, estamos a una oración de arrepentimiento, de enderezar nuestro camino, y que el pasajero 277 pueda cambiar nuestra dirección y sacarnos del medio de la tormenta. Yo creo en el Dios que saca a sus hijos de la tormenta. Amén. Aleluya. Nada externo nos puede detener, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ya estoy llegando al final, pero en el versículo 31 hay una reacción interesante. Hay un grupo de los que están ahí que quiere salir escapando. Escuchen, cuando hay problemas en la barca, lo más fácil es tirarse por la borda, subirse al botecito salvavidas y salvarme yo y que los demás se hundan. Es lo que sucedió en el Titanic, ¿se acuerdan? ¿Cuántos conocen la historia? Había un montón de gente y poco espacio en los botes. Lo peor de todo es que muchos de esos botes se alejaron del Titanic hundiéndose con mucho espacio vacío, con capacidad para salvar mucha gente que terminó ahogándose. Eso es el fruto del egoísmo. Cuando hay problemas en una familia, en un matrimonio, la salida más fácil siempre es divorciarse. Cuando hay problemas con los padres, la salida más fácil es irse de la casa y no solucionar los problemas. Cuando hay problemas en la iglesia, lo más fácil es buscar otra iglesia, otro pastor que no te conozca, un pastor que no conozca tus malcrianzas, que no conozca tus lados débiles, y tratar de empezar de nuevo engañando a todo el resto. Pero déjame decirte algo que yo siempre digo aquí: el olor a pata, así se dice en mi país, yo sé que es olor a pies, pero en mi país se dice el olor a pata. El olor a pata te sigue a donde vayas. No importa si te divorcias, cuando comiences una nueva relación, las malcrianzas y tu mal carácter y tu falta de espiritualidad van a
dar el mismo resultado. No importa si te cambias de iglesia, a donde vayas, podrás estar un tiempo bien porque toda escoba barre bien, pero tarde o temprano la gente a tu alrededor va a ver quién eres en realidad. Y déjame decirte algo, el problema está en ti, no en el resto, y vas a tener que seguir buscando. Por eso hay tanta gente dando vuelta de iglesia en iglesia, porque cuando las cosas están mal, cuando hay problema y cuando hay pecado y cuando la palabra te confronta, lo que tienes que hacer es cambiar tu vida, arrepentirte y no cambiarte de iglesia. Porque al fin de cuentas, nuestra salvación no depende ni de la iglesia del pastor. Como dice uno de esos memes ahí de las redes sociales, Judas tuvo al mejor pastor, tuvo a los mejores hermanos en la iglesia, tuvo la palabra más poderosa, vio los milagros, sin embargo, terminó mal en su vida, aunque tuvo al mejor de los pastores. ¿Le vamos a echar la culpa a Jesús del fracaso de Judas? Hermano, es hora de que entendamos que dejar el barco no es la solución. Cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo les dijo: si esos se van, moriremos todos. Por unos cuantos que se van, moriremos todos. Y esto es otra enseñanza tremenda para el cuerpo de Cristo. Hermano, cuando la familia se divide, cuando hay divorcio, cuando los hijos dejan el hogar, porque escuche, cuando los hijos se van del hogar porque les llegó el tiempo de volar y se van con la bendición de la casa, nada malo pasa, es parte del orden de la vida. Pero cuando los hijos se van peleados con los padres, cuando no se hablan, cuando se divide el hogar, se cumple la palabra de Jesús que dice que una casa dividida no prospera. Una casa dividida no prospera. Cuando a mí me llama mucho la atención, y lo he visto a lo largo de los años suceder una y otra vez, padres que en su egoísmo se marchan de la iglesia sin ver que de pronto sus hijos estaban integrados al grupo de la iglesia, sin ver que Dios los podía usar a ellos. Ven las pequeñeces, ponen su foco, su mirada en las pequeñas cosas y se enojan por alguna cosita que se dijo, por alguna reacción con los hermanos, a veces con el pastor. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando se van, los hijos ya no se adaptan, no quieren ir, porque los hijos pierden la fe en la iglesia, pierden la fe en la gente y pierden la fe también en los padres, porque los hijos escuchan las críticas y las palabras y cómo se habla mal de los líderes, a que la gente, los chicos ven cuando usted viene delante del pastor y dice: ay, pastor, lo amo, bendición, y después está en su casa y dice: vale, lo que dijo. Sus hijos ven eso y después con ese mal testimonio tú pretendes que tus hijos sigan el camino del Señor. Hermano, cuando viene la tormenta, lo mejor que podemos hacer es permanecer unidos más que nunca. Unidos. Hoy estamos separados físicamente tal vez por la tormenta, pero estamos unidos a través del internet, estamos unidos en el espíritu, y el próximo martes estaremos aquí a las 7:30 de la noche, y el próximo domingo vamos a celebrar nuestro aniversario y vamos a estar juntos de vuelta, y escuche, y vamos a seguir adelante unidos como un solo cuerpo. La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema, pero no podemos dejar la cobertura que Dios pone a través de la iglesia, que simboliza el barco. Cuando lo hacemos, vamos a terminar ahogados en un mar de problemas. Juntos nos volvemos más fuertes, hermano. Juntos nos volvemos más fuertes, se lo repito, juntos nos volvemos más fuertes. Las tormentas no van a cesar porque abandones el barco. Las tormentas van a estar ahí, al contrario, vamos a perder la poca esperanza y la poca fuerza que nos queda. Hermano, en cambio, la Biblia me enseña que si permanezco, aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Él la terminará. El barco se partió. El barco llegó, se encalló en la arena, dice que se partió. Sin embargo, aún sus pedazos fueron instrumento para la salvación de los náufragos. Hubo muchos que se pudieron abrazar aún esos pedacitos de la nave rota y llegar. Aquellos que no sabían nadar, yo me identifico con eso. Yo no sé nadar muy bien y se me hace que, no sé por qué, alguna razón, que si me caigo me voy a hundir rápido. Pero siempre hay un pedacito
de la iglesia, un pedacito del cuerpo de Cristo al que uno se puede abrazar, un hermano que te da una palabra, un mensaje que te toca, una alabanza que viniste y levantaste las manos y en medio del dolor, en medio de las circunstancias, escuchas una canción como la que cantamos hoy, de que la fidelidad de Dios no falla y la fe vuelve, y en medio de la tormenta tú te abrazas a esa palabra y empiezas a dar esas pataditas así como nadando como perrito, y cuando menos te das cuenta estás llegando a la costa y ves que la tormenta queda atrás, ves que los problemas quedan atrás y pudiste superarla porque te mantuviste firme unido al cuerpo de Cristo. Oh, mi hermano, es bueno permanecer unidos donde hay bendición y vida eterna, dice la Biblia. Termino. Uno de los textos más tristes de la Biblia está en esta historia. En el versículo 20 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda la esperanza. La esperanza es una de las manifestaciones de la fe, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera. Esperanza es esperar lo bueno. Esperanza es esperar lo bueno, no lo malo. Es creer que lo bueno llega. No aparecieron las estrellas. Te pregunto, ¿qué vas a hacer a lo largo de este 2022 cuando las estrellas se oculten, cuando la noche venga? No estoy maldiciéndote, hermano, no estoy declarando algo malo sobre ti. Yo creo con certeza, y lo hemos declarado por los últimos 2-3 mensajes con los que hemos cerrado el año pasado, como que comenzamos este año, de que este año va a ser un año de luz, de bendición, de prosperidad. Pero en medio de todo eso va a haber días difíciles, va a haber tormentas como las que hay hoy, que nos van a sorprender, que van a llegar en el momento que menos lo esperemos. Algunas las va a enviar Dios porque están en medio son parte de la vida. Otras nos vamos a dirigir nosotros, en nuestra propia necedad, torpeza, vamos a dirigirnos directo a la tormenta. Pero en medio de todas ellas, el pasajero 277 va a estar con nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desesperar o vas a venir a sus pies? Vas a postrar todo tu dolor. Póngase de pie conmigo los que están aquí. Usted que está ahí en su casa, ¿sabe qué? Póngase de pie también. Cierre sus ojos ahí donde está. Haga de cuenta que está aquí en la iglesia. Levante su mano y dígale: Señor, yo te necesito, Señor. Señor, yo te necesito. Señor, no voy a intentar escapar en un pequeño bote salvavidas, Señor. Voy a seguir adelante, voy a seguir firme, abrazado al cuerpo de Dios. Voy a confiar, a fiarme de Jehová con todo mi corazón, voy a fiarme con toda mi corazón en lo que dice tu palabra, en tus mandamientos, y no en mi propia prudencia, Señor. No lo voy a hacer, Señor. Yo tengo mi manera de pensar, pero hoy tengo que admitir que muchas veces me he metido en problemas solamente por pensar en y creer en mí y hacer lo que a mí me parece que está bien. Hoy, Señor, voy a rendir el yo, Señor, a ti, y el timón de mi vida te lo doy para que tú endereces el curso, Señor. Si tú has permitido esta tormenta, Señor, déjamelo saber. Quiero saber con seguridad que estás a mi lado como el pasajero 277 de mi barca, Señor. Señor, puede que en algún momento del año, puede ser que ahora mismo, nuestro barco se dirija directo a la tormenta. Señor, hoy cobro fuerzas sabiendo de que tú estás a mi lado, de que no me has dejado, Señor, que estás conmigo y que tu palabra me dice hoy: no temas, vas a estar bien. No temas, yo estoy contigo y te sostendré. No temas, porque al final de la tormenta no pereceré, sino que llegaré a mi destino. Cumplirás tu propósito en mí, si no desmayo, si no dejo de hacer el bien. Señor, hoy confío en ti. Señor, yo declaro sobre la vida de mis hermanos tu palabra, Señor, no un capricho que a mí se me da. Yo declaro, Señor, sobre la vida de todo aquel que tenga fe para creerlo ahora,
que en este año 2022, que a partir de hoy, Señor, ellos cobran fortaleza en tu palabra, se alimentan con esta palabra. Tú les das fuerza y van a poder nadar hasta la orilla, Señor. Van a poder escapar de las olas, van a poder soportar el tiempo difícil, Señor, y van a salir de este año 2022 victoriosos, con la victoria, con la conquista, más maduros, más fortalecidos, más firmes en la fe. Señor, va a haber familias que este año van a ser, Señor, fortalecidas, matrimonios que están a lo mejor pensando en divorciarse, que ahora, Señor, tú empiezas a sacar ese pensamiento de la cabeza, tú les empiezas a ayudar a creer que hay un futuro juntos posible, Señor. Matrimonios que hoy necesitan escuchar que tú estás en medio y necesitan oír tu consejo y dejar de lado sus maneras de hacer las cosas, dejar de lado lo que ellos sienten, lo que ellos quieren, Señor, para hacer lo que tú quieres, Señor, para darse cuenta que el futuro está solamente si van de tu mano, Señor. Y Señor, en el nombre de Jesús, hay hijos que hoy escuchan esta palabra, Señor, y se dan cuenta de que tienen que reparar las brechas que hay en la familia, que tienen que dejar de lado la rebeldía, tienen que dejar de lado los vicios, las malas actitudes y volver, Señor, a establecer relación con sus padres, escuchar el consejo. Señor, hoy es un día de bendición, Señor, porque esta palabra nos alumbra la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque aunque estemos directo en el centro de la tormenta, tu mano nos sostiene, tu mano nos fortalece en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Cristo. Les bendigo. Aleluya.